Buenas tardes. Bueno, el objetivo de esta presentación, o por lo menos lo que he pretendido con ella, es hacer una reflexión sobre la potabilización en el futuro, entendiendo como potabilización no solo la ETAP y los distintos tratamientos de la ETAP, sino el origen o la fuente del agua que alimenta a dicha ETAP. Entonces, bueno, he dividido la presentación en tres partes. Una primera parte que hace referencia a la pregunta qué está cambiando tanto en la sociedad como en el mundo y que le afecta a la potabilización. Una segunda parte sobre un tema que nos preocupa bastante a todos y bueno, tanto Fernando Morcillo como Eduardo Olguezábal en la presentación han hablado de ellos, que es el tema de los microcontaminantes emergentes. Y lo que me gustaría hacer es ver dónde estamos en este momento en el tema de microcontaminantes y qué hacen otros países como Suiza o como Francia con respecto a la eliminación de los mismos. Y la última parte, bueno, es un caso práctico, es el caso de una instalación que ya existe y que ha tenido una ampliación de tratamiento para poder eliminar todos los microcontaminantes de la directiva marco. Es el caso de la EDAR de Sofía Antípolis en Francia. Bueno, supongo que ahora alguien se estará preguntando si ha oído bien, porque estamos en unas jornadas de potabilización y ha oído la palabra EDAR. Y bueno, es así, es una EDAR, pero bueno, hay varios motivos por los cuales me parece interesante incluir este caso en concreto. El primero es la primera planta a escala industrial en Francia que elimina microcontaminantes emergentes. El segundo caso, la segunda por lo que es interesante esta planta, es porque en una planta que ya existe vamos a hacer un tratamiento avanzado que lo tenemos que adaptar a la planta que tenemos en la actualidad. Y sobre todo me parece muy interesante porque la planta participa dentro de la gestión del ciclo integral del agua de la zona, o sea que participa en la potabilización de la zona de Antibes, que bueno, lo veremos en la tercera parte. Bueno, ¿qué está cambiando? Yo creo que en las ponencias que hemos visto esta mañana, en varias de ellas, bueno, ha quedado bastante claro que todos nos estamos dando cuenta que hay cosas que están cambiando, están cambiando tanto en cantidad como en calidad. En cuanto a cantidad, pues este verano la NASA publicaba un artículo en el cual hacía referencia a los acuíferos subterráneos y decía que 1/3 de los acuíferos del planeta estaban en las últimas. Y también demostraba o decía que las previsiones que se tenían hace unas décadas eran mucho más optimistas que la realidad, con lo cual estamos en una situación peor de la que pensábamos. Con respecto a calidad, pues bueno, los hábitos de vida que tenemos en la actualidad están cambiando y están generando nuevos productos, que es lo que estamos llamando estos microcontaminantes emergentes. Productos farmacéuticos de cuidado personal, que muchos de ellos acaban en el baño, pesticidas, productos industriales, domésticos, detergentes. Todo esto están creando unos microcontaminantes que, si lo unimos a que tenemos menos caudal de entrada, estamos aumentando las concentraciones. Bueno, tengo aquí un esquema similar al que algún compañero ha presentado esta mañana. En la parte inferior, digamos que tendríamos el origen del agua de nuestras ETAPs. Tenemos agua subterránea y agua de superficie y vemos que está totalmente influenciado por explotaciones agrícolas, agrarias, por industrias, hospitales, por las propias ciudades. Todo acaba en el mismo punto y ese punto es el origen del agua que tenemos nosotros en las potabilizadoras. O sea, el origen del agua no es algo aislado que tenemos en un punto y la verdad es que está muy influenciado por el resto de cosas. Microcontaminantes emergentes, bueno, voy a hacer una breve introducción sobre qué son, aunque la mayoría los conocemos. Son sustancias con características como toxicidad, persistencia, bioacumulación y que pueden inducir un efecto negativo. No se sabe exactamente hasta qué punto, pero sospechamos que pueden inducirlo. En cuanto a concentraciones, normalmente en una planta hablamos de miligramos litro, por ejemplo en sólidos en suspensión,
con estos microcontaminantes hablamos de 1000 veces o 1.000.000 de veces menos en concentración. Son concentraciones muy bajas. Las fuentes son múltiples, como hemos visto, y las características son tan variadas que aunque los englobemos dentro de microcontaminantes, dependiendo de las distintas tecnologías, podemos eliminar muchos de ellos o solo una parte. ¿Qué efectos tienen? Bueno, aparte de modificar las características del agua en cuanto a olor, sabor, color, turbidez, pues bueno, se han observado mutaciones en determinadas especies de peces, tumores, etcétera, etcétera. La semana pasada, la Universidad del País Vasco ha publicado un artículo a nivel internacional en el cual muestra los resultados de unos estudios que empezaron en 2012 desde distintas zonas de la costa vasca cercanas a grandes poblaciones, y lo que había analizado era, por un lado, el agua y los microcontaminantes que existen en el agua, y por otro lado habían analizado peces, en concreto el corcón, que es comúnmente se le conoce como el muble, que es un pez que no se come, por lo menos aquí. Las conclusiones eran: en el agua no se habían detectado microcontaminantes, bueno, posiblemente porque la dilución da unas concentraciones que no son medibles, pero en los peces se habían encontrado microcontaminantes, en concreto hormonas y algunos otros microcontaminantes, con lo cual lo que se deduce es que estos peces tienen una bioacumulación de microcontaminantes en su interior. Y esto, en paralelo, lo que se había localizado también es que en las zonas en las cuales estaban estos peces con microcontaminantes se producían más mutaciones que en otras zonas, incluso tumores. Esto es con respecto a este pez en concreto. Con respecto a las personas no se sabe ni si tenemos bioacumulación, ni si tenemos si produce algún efecto en nosotros, pero bueno, es algo en lo que se está estudiando. Con respecto a normativa, ¿dónde estamos en este momento? De las diferentes fechas que hay dos fechas importantes, una es el año 2000 y otra es el año 2013. En el año 2000 es el año de la Directiva Marco Europea en el cual se regulan los microcontaminantes, y en el año 2013 existe una modificación y ampliación de dicha normativa. ¿Qué es lo que dice la normativa? Bueno, en su día, la del 2000, hablaba de 41 sustancias que las dividía en 3 grupos. Sustancias prioritarias que tienen un efecto adverso en el medio acuático, prioritarias y peligrosas que digamos tienen las características que hemos dicho antes de toxicidad, bioacumulación, etcétera, y otros contaminantes que se sospecha que tienen efectos adversos. Y lo que proponía era reducir gradualmente las primeras hasta el 2015, las segundas hasta el 2021 y bueno, las siguientes tenerlas en mente. Con la nueva modificación o la nueva directiva se añaden 15 productos nuevos y por primera vez se añaden 3 productos farmacéuticos que no había hasta la fecha. ¿Y qué es lo que dice ahora la norma o la directiva? Pues fija varios periodos, el primer periodo entre el 2015 y el 2021, en el cual se revisan las normas de calidad ambiental de la Directiva Marco del 2000 y dice que hay que tenerlas en cuenta en los planes hidrológicos de cuenca. Con las sustancias nuevas, lo que dice es que hay una fecha límite, que es el 2021, para empezar a monitorizarlas. Y el 2027 lo fija como fecha límite para reducirlas o eliminarlas por debajo de los máximos permitidos. Y en paralelo lo que hace es una lista de seguimiento de sustancias que en un futuro se podrían añadir. Bueno, ¿qué ocurre en otros países? En el caso de Francia, por ejemplo. En el caso de Francia no hay una directiva que exija un tratamiento específico en las plantas, en las depuradoras, pero lo que sí que exige desde el 2011 es hacer unos controles obligatorios, que dependiendo del tamaño de la planta son un poco distintos. En el caso de plantas de más de 100.000 habitantes, fija unos controles entre 4 y 10 al año y mide 104 compuestos, o sea, mide más compuestos que los que indica la norma, la directiva Marco. En el caso de plantas entre 10.000 y 100.000 habitantes es obligatorio desde el año 2000 y bueno, es parecido en cuanto al número de muestras, pero reduce el número de compuestos a 64.
En el caso de Suiza, que posiblemente es el país más avanzado en materia de microcontaminantes, pues la normativa sí que exige un tratamiento, una depuración del 80% en cuanto a ciertas sustancias relacionadas con uso doméstico, medicamentos y demás. Y esto le afecta a 100 EDARs. Bueno, el caso concreto de la EDAR de Sofía Antipolis. Bueno, primero una pregunta que nos podemos hacer todos. Esta mañana hemos visto ponencias muy interesantes sobre tratamientos avanzados para incluir en una planta. Una pregunta que nos podemos hacer es, vale, nosotros tenemos una instalación, la tenemos ya construida y la queremos ampliar. Ese tratamiento que queremos hacer, que sabemos que elimina microcontaminantes, por ejemplo, ¿cómo lo colocamos? ¿Lo ponemos en serie al final de nuestra planta y ya está? ¿Tenemos que hacer una modificación? Bueno, aquí podemos ver lo que se ha hecho en este caso, pero que es aplicable a cualquier planta. O sea, ya existen plantas en España donde añadimos una ósmosis inversa después de la planta de potables y lo que tenemos que hacer es ver el tratamiento de la planta de potables y modificar ciertos procesos dentro de esa planta para poder adaptarlos a digamos, añadir ese nuevo tratamiento avanzado. Con lo cual, bueno, a modo también de reflexión, lo que diría es que hay que tener en cuenta los tratamientos avanzados, pero en un conjunto, no solo el tratamiento en sí, sino cómo se integra dentro de nuestra instalación. Bueno, aquí hay un esquema de la zona. Bueno, Sofía Antipolis está en el sureste de Francia, cerca de Niza, y lo que vemos es, por un lado tenemos la población de Antibes. Tenemos la ETAB que alimenta esa población y lo que tenemos aguas arriba es la EDAR de Sofía. La EDAR de Sofía trata el agua que acaba en el río, que es el punto de toma de la ETAB de Antibes, que alimenta una población. Con lo cual, todo lo que pasa en esta planta le acaba afectando a la planta de potables. Por dar algunos datos sobre la planta, es una planta que se construyó en 1983 y que ha tenido dos ampliaciones. La primera de ellas era por caudal, para tratar más caudal y para hacer una cloración, y la segunda de ellas, en el 2012, es una ampliación que, además de aumentar el caudal, lo que se pretende es eliminar todos los microcontaminantes de la normativa. O sea, el objetivo de esta ampliación, el objetivo último es preservar el medio receptor. En cuanto a los compuestos que hay en la zona, bueno, se analizan 81 compuestos, de los cuales 33 pertenecen a la Directiva Marco y existen otros 48 compuestos entre productos farmacéuticos, hormonas, pesticidas, que no están dentro de la normativa, pero bueno, también es interesante meterlos dentro del estudio. Bueno, ¿qué ocurre con la planta antes de la ampliación y con estos microcontaminantes? Bueno, la línea de tratamiento que tenía la planta era un pretratamiento con un desalenado, desengrasado y un tamizado, seguida de una decantación y una biofiltración con eliminación de carbono y una nitrificación. Bueno, con esta línea lo que se observa es que muchos de los microcontaminantes que existen tienen un grado de eliminación bastante importante. Pero hay otros microcontaminantes que no se pueden tratar con esta línea. Entonces, como se pretendía buscar un tratamiento avanzado que eliminase, o cuando digo eliminar, lo que me refiero es dejar unas concentraciones inferiores a los máximos que marca la directiva. Como se pretendía dejar todos los microcontaminantes por debajo de ese valor, pues se estuvieron haciendo durante mucho tiempo ensayos en una planta piloto con diferentes tratamientos hasta encontrar cuál era la solución óptima que permitiese eliminar todos los compuestos. Entonces lo que se decide es una ozonización y posteriormente lo que hay que añadir es una desnitrificación a través de una biofiltración desnitrificante. Y con esto lo que se logra y lo que se está logrando hasta el momento es que todos los microcontaminantes estén por debajo de los valores máximos. Con respecto a un esquema de la línea de tratamiento, esta es la línea de tratamiento inicial con el pretratamiento, tratamiento primario y la biofiltración, y a partir de ahí el agua tratada, y la ampliación ha consistido en aumentar la capacidad, añadir
la ozonización y posteriormente una biofiltración que en conjunto permite hacer esa reducción. ¿Dónde nos encontramos ahora? O futuras líneas de investigación dentro de la planta. Bueno, desde un punto de vista técnico hemos visto que funciona y conseguimos la eliminación. Ahora lo que tenemos que hacer es ver la parte económica, trabajar con diferentes dosis de ozono para ver cómo se comporta con cada dosis, ver qué ocurre con diferentes cargas en la entrada, ver qué ocurre con nuevos microcontaminantes y hacer una auditoría energética para ver la eficiencia energética que tiene la instalación y ver, entre comillas, la rentabilidad o qué es lo que supone económicamente, aparte de técnicamente, todo esto que se ha hecho. Bueno, por finalizar, bueno, las conclusiones, la primera de ellas, con respecto, bueno, al principio, cuando hablamos de los microcontaminantes y de los peces, con esto de las mutaciones, parece que da un poco como miedo, pero bueno, tenemos los medios para poder eliminarlos o por lo menos dejarlos con unas concentraciones por debajo de las máximas. La línea que tenemos de Ensadec Biofor o ozonización Biofor permite reducirlos todos. Y con respecto al agua potable, la producción de agua potable sin presencia de microcontaminantes en la ETAP está garantizada porque la calidad de agua tratada de la EDAR que tenemos aguas arriba puede garantizar esa no presencia de microcontaminantes. Bueno, muchas gracias por la atención.